9:09 de la mañana. Ya estamos aquí en estudios con el doctor Raúl Urquizo, decano del Colegio Médico del Perú, porque... Sí, Alfredo Celis. Comenzamos con Alfredo Celis, representante del Colegio Médico del Perú. Vicedecano. Perdón, doctor Celis. A ver, hoy se celebra el Día de la Medicina Peruana. Y esto es un buen punto porque estamos saliendo en realidad todavía de un proceso de pandemia muy duro para todos los peruanos desde diversos aspectos, pero sobre todo en el plano sanitario por la cantidad de peruanos que han fallecido y han perdido la vida. ¿Qué hemos aprendido ya ahora en el 2022 de todo eso que nos dejó la pandemia? Muy bien, muy buenos días. Muy buenos días, feliz día. Mabel, Omar, muchísimas gracias. La pregunta es ¿qué hemos aprendido? Yo creo que muy poco. Luego de más de 200.000 muertos y de 573 médicos que han enlutado los hogares de estos colegas y de estas familias que han fallecido, vemos que los problemas que existían antes de la pandemia, que se agudizaron en la pandemia, subsisten ahora, tanto en el recurso humano como son los médicos, como en el sistema de salud, un sistema de salud fragmentado, precario, que hizo que esta pandemia, que de por sí fue muy severa y muy seria, se hiciera más crítica por la eficiencia que tiene nuestro sistema de salud, ¿no? Entonces, ¿qué ha cambiado? En realidad muy poco. Se anunció en el mensaje presidencial que se iba a incrementar el presupuesto para el sector salud, lo cual no ha ocurrido. Están pendientes muchas tareas a nivel de recurso humano. O sea, por ejemplo, los llamados CAS COVID que iban a pasar a CAS General, o CAS General que iban a pasar al régimen 768, no se han cumplido. No se han cumplido con el nombramiento de los médicos del Ministerio de Salud que no están nombrados hace muchos años. No se ha cumplido con el cuarto tramo que se había ofrecido para los médicos. Eso desde el punto de vista del recurso humano. Desde el punto del sistema de salud, el primer nivel de atención sigue tan precario como antes. Se desactivaron muchas de las unidades de cuidados intensivos. Se despidió a muchos colegas porque se pensó que ya pasó la pandemia. Como siempre, la política nuestra, ¿no?, de tapar los huecos que se van presentando, pero no hay un planeamiento estratégico a solucionar el problema de salud que viene de muchísimos años, ¿no? Los ayer llamados héroes de bata blanca siguen siendo tan maltratados como antes de la pandemia. Y es que ustedes están en medio de una situación bastante precaria, ¿no? Por un lado, todas estas carencias que usted nos acaba de mencionar, y por el otro lado, la insatisfacción de los pacientes, quienes, a ver, yo me imagino que un médico, un especialista debe sentir la impotencia también de no poder satisfacer esas necesidades porque no tiene cómo. Y en el camino también se pierde la comunicación con los pacientes, ¿no? Porque lo que ellos también reclaman es un trato humano. Así que están en medio ustedes de un fuego cruzado y eso hay que reconocerlo, y los ciudadanos también deberían entender cuál es la situación por la que pasan ustedes. Y mientras conversamos, precisamente queremos invitar a nuestros oyentes para que nos llamen por teléfono. Abrimos las líneas. Queremos que nos cuenten cuáles son los problemas que ustedes con los que ustedes se enfrentan cuando necesitan hacer una consulta médica o iniciar un tratamiento médico en cualquiera de las instituciones de salud, sea MINSA de salud o una clínica privada, ¿no? 212-4100, 212-7165, son nuestros teléfonos para que nos llamen. Y yo quería antes de la pausa hacerle precisamente esta pregunta, ¿no? ¿Cómo ustedes se enfrentan con esa insatisfacción del ciudadano que pide una cita y no se la dan? En la mañana hablábamos con un oyente que nos decía, 3 años llevo esperando mi cita en odontología. 3 años. Y muchos pacientes esperan meses o años una cirugía. La pandemia postergó muchísimos tratamientos pendientes de cirugía, de tratamientos de cáncer. La incidencia de cáncer de cuello uterino ha aumentado porque durante 2 años no se hicieron despistaje de cáncer de cuello uterino. Hablo de cuello uterino porque es mi especialidad, sí, pero en general de los diferentes cánceres, ¿no? Entonces ha habido una postergación que ha motivado esta pandemia. Y tú decías algo muy interesante, cómo se distorsiona esta comunicación con el paciente. Muchos médicos fueron agredidos durante la pandemia porque responsabilizaban a ellos de que no hubieran camas UCI, ¿no? Como si ellos fueran los dueños de las camas UCI. Entonces, como digo, la pandemia lo único que hizo es
Sacar el velo. Sacar el velo de la real situación de salud que tiene nuestro país. Y como yo siempre dije, escribí algo en alguna oportunidad en la soledad de la pandemia, lo único que espero es que cuando pase esto, algo cambie y no que sigamos igual. Y el tiempo me está dando la razón. Bueno, seguimos igual, no aprendemos de las lecciones. Doctor Celis, le pedimos unos instantes, Sí. tenemos que escuchar a los anunciantes, pero también invitamos al público a que nos pueda llamar y nos cuente sus experiencias al 212-4100, 212-7165 y al 212-4090. ¿Qué complicaciones han tenido para poder acceder al sistema de salud en general, sea de salud, sea MINSA, cualquier tipo? Venimos con eso. De la medicina peruana estamos hablando con el vicerrector del Colegio Médico del Perú, el doctor Alfredo Celis. Sí, él está aquí contándonos también cuáles son las dificultades que tienen los médicos para ejercer su labor, pero también queremos escucharlos a ustedes, cuáles son las dificultades que enfrentan cuando quieren acceder a una consulta médica o a un tratamiento, ¿no? ¿Bajo qué condiciones? 212-4100, 212-7165. Recibimos la primera llamada. Muy buenos días. Buenos días, ¿Qué tal? ¿Lo escuchamos? ¿Su nombre? Modesta. Roberta, ¿desde dónde nos llama? Estoy llamando de Caraballo. Sí, Roberta, la escuchamos. Mire, acá es del centro de salud Raúl Porras le llamo. Ujú. O sea, no es el centro exactamente, sino del pueblo. Bueno, la población ha aumentado. Entonces, nuestra posta es un poco pequeña, es un centro de salud, pero el personal no se abastece porque hay demasiado poco personal, se necesita más. Y bueno, el médico, bueno, dice, ¿qué puedo hacer? Y yo quisiera hacer mucho más, pero no puedo, ¿no? Y tiene razón, porque hay poco personal, la población ha aumentado, la gente a veces hace cola demasiado temprano, se queja de tantas cosas, ¿no? Y quisiéramos ese apoyo que le den, pues, a los médicos, al personal, que se aumente más personal. Eso, muchísimas gracias. Roberta, que nos llamaba de Caraballo. Y doctor, creo que esto amerita una respuesta. El déficit de especialistas que hay en todo el país. El déficit de especialistas es muy marcado en todo el país. Y eso es un problema a resolver que compete al Poder Ejecutivo, a las universidades, de formar más especialistas. El déficit es marcado sobre todo fuera de las grandes ciudades, donde a veces no hay un solo especialista o hay un especialista, por ejemplo, en Apurímac, si no me equivoco, hay 1 o 2 neurólogos para toda esa población. Me acuerdo durante la pandemia en Iquitos falleció el único oncólogo clínico que había en Iquitos. Entonces, yo creo que esa es una preocupación permanente y un reto que debe asumir el Estado en cuanto a dotar de mayores especialistas para que puedan atenderse a la población de una mejor manera. Pero no solo es especialistas, no solo porque el especialista va a resolver los problemas ya de las enfermedades como tales. El asunto es la prevención, la promoción, la atención primaria de la salud, que es un factor importante. En ese punto es muy importante la llamada que acaba de entrar de la señora en Caraballo, porque refleja el problema de todo el Perú. Datos del propio Ministerio de Salud, 98% de las postas, del primer nivel de atención no tienen médicos suficientes o equipo suficiente o medicinas suficientes. Y eso tiene que ver con la prevención. Así es, eso es prevención y promoción de la salud para evitar que la población llegue a enfermarse. Se gasta mucho más atacando ya las enfermedades como tal que previniéndolas. Y como dice, los centros de salud fueron abandonados durante la pandemia. No había filtro. ¿Esto qué ocasionó? Que al no haber este filtro, este primer nivel de atención, toda la población fuera directamente a los hospitales. Por eso los hospitales se abarrotaron, porque había muchísimos pacientes de estos que necesitaban un tratamiento ambulatorio, pero iban ahí, congestionaban y ahí encontraban gente que se moría en la puerta de los hospitales porque ni siquiera podían acceder a una atención por esta congestión que se originó. Entonces, empoderar, mejorar el primer nivel de atención es prioritario. Y como dice, no solo es médico, es obstetriz, es enfermera, es tecnólogo, o sea, todo el equipo mínimo de atención dotándolo de
de los recursos mínimos en laboratorio, en medicina para enfrentar Sí. este primer Vamos a contacto. escuchar, doctor, una llamada más. A ver, muy buenos días, por favor, su nombre. Aló, buenos días. ¿Cómo está? Muy buen día, su nombre. Bueno, ya, John Torres de Chorrillos, caballero. John, cuéntanos, por favor, ¿cuál es tu experiencia con los servicios médicos donde asistes tú o tu familia? Sí, más que todo, mire, queríamos saber hasta cuándo van a seguir las atenciones no presenciales, porque uno llama, por decir, he llamado el día sábado, anterior 3 meses, y solamente para un dolor estomacal, amígdalas, oído, me dicen que solo hay paracetamol. Digo, señorita, pero necesito atención porque los cólicos son ya frecuentes. Señor, no hay atención presencial, saque una cita y me lo han dado para 3 meses. De acá a 3 meses. ¿En qué centro hospitalario? ¿En qué clínica? ¿En qué red, no? ¿En qué red? El seguro de Chorrillos. En salud. Sí, en salud, sí. Muy bien. Muchísimas gracias, John. A ver, esas atenciones remotas son muy efectivas para algunos casos, pero a ver, cuando ya es algo que merece una cita presencial, ya escapa un poco y tiene razón, pues el oyente de estar fastidiado. Escucho decir que la telemedicina vino para quedarse, pero como bien dices tú, Maribel, para quedarse en algunos casos, no en todos. Esto fue una opción durante la pandemia que resolvió un problema, pero no puede ser la solución del problema, ¿no es cierto? O sea, la presencialidad desde mi punto de vista personal y del colegio médico no puede ser reemplazada por la telemedicina. Hay especialidades, hay patologías que se podían tratar inicialmente a través de la telemedicina, pero hay muchas donde es necesario examinar al paciente para saber realmente su diagnóstico. Y ahí hay un riesgo, porque el paciente que se complique por una atención virtual en la cual no se examinó al paciente, el médico podría ser responsabilizado de esa mala evolución del paciente. Entonces hay que tener mucho cuidado y detectar bien los parámetros de la atención virtual. No puede ser esta ya una panacea para todos. Muchísimas gracias, doctor Celis, por esta entrevista. Me permite Por favor. solamente 30 segundos decir que durante la pandemia y en la actualidad y siempre el médico peruano demostró su valentía, su entereza. No se corrió a la pandemia, aún sabiendo que podía morir. 573 colegas fallecieron. Si ustedes ven el frontis del colegio médico y uno ve esos rostros, detrás de ellos hay viudas, hay huérfanos, hay madres dolientes por esas personas que nunca pensaron que esta pandemia los iba a quitar de su Y familia. hay muchos que lo dieron todo, sino Así es. hasta el último aliento. Y eso, por Es el supuesto, siempre es momento- nuestro reconocimiento a todo el cuerpo médico en este día tan especial, el Día de la Medicina, que a pesar de los pocos recursos, a pesar de las carencias, pues están ahí al pie del cañón. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Doctor Alfredo Celis, vicedecano del Colegio Médico del Perú. Abel,